Retomamos, tomamos un poco de aire, de agua y nos relajamos y ya lo tenemos a Juan Pucciarelli en el estudio. Qué lindo recibirte acá, Juan. ¿Qué haces, André? Igualmente digo, buen día para vos, para todo el equipo, toda la oyentada del Noti. Un gustazo, como siempre, estar acá en el piso Es nuevamente. muy lindo tenerte personalmente, porque viste que siempre Sí, la es más pantalla. impersonal por la pantalla, sí, Sí, no, totalmente. a mí me gusta que vos vengas. Qué Así que bueno, igual gracias vamos a por... estar compartiendo mesa cuando se haga el especial, el Falta cada 6 vez de menos. septiembre, Estamos a así 2 semanas. claro, el especial de Noticero Radio. Así que los invitamos a toda nuestra audiencia que nos acompañen porque vamos a tener mesas desde las 14 horas Así en es, vivo. domingo 6 de septiembre, acá. Va a estar bueno, pero ahora, si te parece, ponemos el foco Me en la parece. columna internacionales. Vamos, Vamos vamos. a meterle con eso porque, obviamente, como siempre, hay mil temas para elegir con tantas cosas que pasan en el mundo, pero Es uno complicado elegir qué totalmente, tema traer para hablar de totalmente, política internacional porque hay focos en todas exacto. partes. Mientras se incrementa la conflictividad a nivel global, cada vez hay más temas para elegir, lo cual no sé si está bueno, pero bueno, en términos periodísticos hay abundancia informativa, digámoslo así, ¿no? Bien. Vamos a poner acá el foco en un tema clave de la política internacional de este año, pero sobre todo de lo que queda del año, que son las elecciones en Brasil del próximo mes de octubre. Ya hemos hablado, me parece que por lo menos 2 veces en lo que va del Sí, sí, hemos año hablado con del anterioridad tema. del tema. Hay Eh, una cuestión entre Milei y Lula que viene exactamente, de larga data. exactamente. Obviamente es un país fundamental, no solamente por ser nuestro vecino ni porque es nuestro principal socio comercial, sino, pero está bueno mencionar esto para dimensionar la importancia de Brasil y que no es una elección más. Eso es a lo que quiero llegar. Nos Estamos influye directamente su política desde ya. económica e internacional también, obviamente. Desde ya, un par de datos simplemente para arrancar la columna. Estamos hablando del país más poblado de América Latina, Ujú. más de 200 millones de personas, 213 millones de habitantes, el sexto más poblado a nivel mundial. Uno de cada, para decirlo a grosso modo, uno de cada dos sudamericanos es brasileño. O sea, casi la mitad de la población sudamericana está en Brasil, imagínate lo Impresionante. importante. Solamente dos países de Sudamérica no tienen frontera con Brasil. El resto sí tiene frontera con Brasil, es como una especie de subcontinente más que un país. Es Eh, cierto, sí. se Y podría siempre viene bien ese dato para poder ubicarnos. ¿Cuál es la importancia? exactamente, exactamente. En términos económicos, entre el octavo y el 10.º puesto a nivel global en términos de tamaño de PBI, de Producto Bruto Interno, fuente clave de producción de alimentos, de producción de energía, una serie de cuestiones, ¿no? Pero bueno, vamos ahora sí a lo noticioso estrictamente de esta semana, que es el lanzamiento oficial de la campaña electoral en Brasil rumbo a las presidenciales de octubre. Vamos a arrancar por Lula, por el presidente de la República Federativa de Brasil, que busca su cuarto mandato. Vamos a empezar diciendo que nadie nunca tuvo 3 mandatos en Brasil, de presidente me refiero. Obviamente nadie tuvo 4. Va por la épica de volver a ser reelecto. Ya fue reelecto en el 2006 para el mandato de 2007-2011. Esa fue su Sí. primera reelección. Ahora por su segunda reelección, por su cuarto mandato presidencial. Y fue un lanzamiento importante que ocupó el centro de la escena política en Brasil el pasado domingo fue en el estadio Vila Euclides, en la zona del corredor industrial de San Pablo. Quizás algún oyente que conozca San Pablo ubica esa zona, la zona eminentemente fabril, como digo, en la región paulista de Brasil. Ahí este lugar no es elegido al azar, obviamente. No, Él con la está, historia que tiene, la es historia personal de vida que tiene exactamente, Lula, no ha sido azaroso, fue pensado exactamente. y me parece muy bien pensado. Absolutamente, porque, y ahí nos metemos ya a lo que fue el acto, fue la búsqueda de un vínculo que el propio Lula encarna entre el pasado, el presente y el futuro de Brasil, a partir de lo que fue concretamente en la época de la dictadura. La dictadura de Brasil fue del 64 al 85, 21 años. En el 79, o sea, cuando ya iban 15 años de dictadura, miren lo que estamos hablando, em, en este preciso lugar donde fue hace días el lanzamiento de campaña, en el 79 fue el epicentro de una huelga de más de un mes que puso en jaque a la dictadura brasileña en la zona, repito, en Fabril. el nodo Fabril de San Pablo, exactamente, eh, que tuvo a Lula como dirigente principal o referente sindical principal en esa época, que le costó la prisión, no solamente a él, a muchos dirigentes, entre ellos él.
Qué bueno que Eh, traigas este contexto histórico absolutamente. para darle mayor relevancia todavía. Total, sobre todo, porque si no lo hiciera, estaría faltando una parte importante, porque Lula mismo buscó retomar ese pasado suyo para, a partir de ese lente, digámoslo así, Ujú. interpretar la política brasileña actual y la que viene, porque, repitamos, busca un cuarto mandato presidencial, ¿no? Em, Como decía entonces, fue una huelga fundamental. La historia de Brasil se puede decir que empieza a cambiar a partir de ese momento, sobre todo por lo que viene después, inmediatamente después, que es en 1980, la fundación del Partido de los Trabajadores, en parte expresión política del movimiento sindical que había un año antes realizado esta huelga que estoy mencionando, al cual después se van a sumar sectores intelectuales, al partido me refiero, Sí, sectores de la Iglesia Católica, una serie de fuerzas vivas de la sociedad, por decirlo así, que empiezan a activar contra la dictadura, que para ese entonces le quedaban pocos años, el 85 vuelve la democracia en Brasil. Si te parece, Andrés, escuchamos en el audio número uno por favor. a Lula en su tramo inicial de su discurso, en el cual, bueno, hace una mención que vale mencionar justamente, repetitivamente lo digo, vale Destacar. destacar, porque ayer Corinthians, el club de Lula, se clasificó a los cuartos de final de la Libertadores. Va a ser rival nuestro, justamente. Yo soy hincha de Estudiantes. Nos vamos a cruzar con el Corinthians, con el club de Lula en Libertadores. Y hace una mención a su club. Lo escuchamos en el audio número uno a Lula da Silva. Corintiano. E como eu já sofri muito com o meu Corinthians, eu quero dizer que a emoção de hoje é uma emoção ímpar. É uma emoção que eu estou sentindo muito mais forte do que a que eu senti em 1979, aqui mesmo nesse estádio, quando a gente não tinha um palanque bonito como esse. Ahí pasaba el presidente de Brasil, decía, lo traduzco. Ya sufrí mucho con mi Corinthians y quiero decir que la emoción de hoy es una emoción sin igual. Es una emoción que estoy sintiendo mucho más fuerte de lo que sentí en 1979, aquí mismo en este estadio, cuando la gente no tenía un lugar bonito como este, se refiere al estadio Villa Euclides, que es posterior a ese momento histórico. Además, Lula, que ahora vamos a seguir escuchándolo en otros tramos de su discurso, fue un discurso de más de media hora con varios puntos nodales, digámoslo así. También hizo mención a sus compañeros del movimiento sindical en esa época que también sufrieron la persecución, la prisión por parte, obviamente, de las Fuerzas Armadas a cargo del país en ese momento. Eh, por ejemplo, a José Dirceu, a José Genuino, dos de los principales dirigentes de lo que se llama el ABC paulista, es esa zona fabril. eh, Lula hizo mención a ellos y también a otros compañeros de militancia de esa época. Vamos a escuchar en el audio número 2 a otro aspecto clave de su discurso, que tiene que ver, por supuesto, con la propuesta política, el proyecto político que él encarna, pero además, y ahora me meto un poquito más en eso, es una cuestión clave para la elección que se viene en un mes y medio. Vamos a ver lo que decía Lula respecto a las mujeres de Brasil en el audio número 2. Quer tomar foto também comigo. Então eu devo a minha vida a isso. E é por isso que eu queria dizer uma coisa. Mulheres deste país, não baixem a cabeça nunca, porque nós homens precisamos aprender a respeitar vocês como companheiras, não como serviçais, não como escravas, não como cidadãs de segunda categoria. Levante a cabeça, porque Deus fez a gente igual. Não é possível. Ahí, Perdón, lo sí, sí. tengo que decir, ojalá nosotros tuviéramos un Jo, presidente que dijera un discurso así. mirá qué contraste Eh, con lo que acaba de decir, la animalada que acaba de decir respecto No, 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 la al verdad que aborto no. legal. Es un contraste Muy, 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 impresionante. muy notorio y es doloroso. Y hoy que, bueno, tuvimos al principio del programa una entrevista con el presidente de la ENAC, Ujú, representando a los empresarios argentinos, y ujú. ves la diferencia. Apenas vos contaste, hizo Lula la presentación de su propuesta para la reelección en el cordón Fabril y acá estamos destruyendo las industrias y las empresas argentinas de mercado Absolutamente, interno sobre todo. absolutamente. No te saco más No, tiempo, no, Juan. no, me parece muy interesante ese contraste. La paradoja que son dos gobiernos de países vecinos, pero que parecen ubicados en polos opuestos Totalmente. de la concepción misma de la vida, ¿no?
Tenemos un Em, poquito de esperanza, porque también Brasil sí, suele hacer votaciones, el sí. pueblo brasilero, que tienen un efecto pendular. Yo tengo la esperanza de que acá suceda algo Ojalá que similar. sí. Es más que posible, diría. Ojalá que así sea. Traduzco brevemente lo que decía Lula en el audio de recién. Mujeres de este país, no bajen la cabeza nunca porque nosotros los hombres precisamos aprender a respetarlas a ustedes como compañeras, no como serviciales, no como esclavas, no como ciudadanas de segunda categoría. Levanten la cabeza porque Dios hizo a la gente igual. No es posible que la gente no termine con esa violencia. Lula hace mención al electorado mujer además, porque es uno de los bastiones del PT, para decirlo rápido. Los hombres blancos mayormente votan a Bolsonaro, es obviamente proporcional, estamos hablando, ¿no? Sí, No, sí. no es una generalización. Estamos hablando de perfiles electorales. Y las mujeres y los afrobrasileños son los bastiones electorales del De Lula. PT, hablando en términos poblacionales. Después, en términos geográficos, el noreste es el bastión de Lula, en el cual deberá hacer una muy buena elección como la que hizo en 2022, además de mejorar su performance en el sur, pero bueno, eso es un tema aparte. Eh, para comentar brevemente cómo fue el acto, ¿no? O el acto de lanzamiento, se tituló Donde todo comenzó, justamente por la mención a Vila Euclides en el año 79. Se buscó darle lugar a la cultura de los barrios populares, de las favelas, de los barrios periféricos, en donde el funk es la expresión musical barra cultural predominante, el funk afro, ¿no? Funk carioca. MC Bob Ram participó del acto con la versión electoral del rap do Silva, que adaptado a contar de forma musical la trayectoria de Lula. Estamos hablando de los jóvenes, además, que son el 15% del electorado. Jóvenes me refiero a 16 a 24 años, 15% del electorado, un electorado que es de 158 millones de habitantes, ¿no? Estamos hablando de un país incomparable con Argentina en Así términos que ese poblacionales. porcentaje de jóvenes puede Ujú. definir una elección. Exactamente, el 15% de 158 millones se me escapa en este momento. A ver si algún oyente es más ducho con la matemática, pero bueno, estamos hablando de un segmento fundamental, como también va a ser fundamental el año que viene en Argentina, el segmento de 16 a 24 o 16 a 30, casi la mitad del electorado va a ser en Argentina el año que viene ese segmento, impresionante ese dato. Vamos a escuchar el audio número 3 a Lula eh, haciendo mención a su pasado, no solamente como sindicalista, sino como trabajador obrero metalúrgico él. No por nada tiene 9 dedos Lula y no 10. Uno de los dedos lo perdió en un accidente como Laboral. operario en la fábrica, exactamente en esa época. Lo escuchamos entonces a Lula da Silva en el audio número 3. Muito obrigado a cada trabalhador que dia da eleição, teve a coragem de levantar e dizer: eu vou colocar na presidência da República um peão, quase que analfabeto, porque eu só tenho o diploma primário e um curso do Senai. Mas tem uma coisa que os outros não têm. Eu conheço o coração e a mente de vocês, e eu tenho certeza que os Se terminó antes el audio, no sé si por un error mío me parece que sí, cuando lo corté, no hay problema. Lo completamos. Lo Quedamos completamos. en que eu tengo certeza y seguimos. Sí. Decía Lula, muchas gracias a cada trabajador que un día de elección tuvo el coraje de levantarse y decir, voy a colocar en la presidencia de la República a un peón casi analfabeto, porque yo solamente tengo un diploma primario y un curso del SENAI. Hay dos menciones breves. El SENAI es el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial de Brasil, donde bueno, se ofrecen cursos de capacitación, de Sería como carreras formación técnicas. profesional. Sí, orientado a la industria, sobre todo, ¿no? Metalúrgico, formado en el SENAI, era muy común en esa época, pero lo importante acá es que Lula no terminó Es la admirable. secundaria. Terminó la primaria, no terminó la secundaria, justamente porque a muy corta edad tuvo que ayudar a su familia en la extrema pobreza. Es Ah, admirable el recorrido que hizo y no, cómo es de llegó y la película. oratoria que tiene. No, es de película que una persona que no terminó la secundaria llegue a gobernar el principal país De de América Latinoamérica. Latina y que además haya vuelto de la prisión, que es otro capítulo mucho más reciente de su historia vital, pero que es igualmente impactante. Totalmente, De la sí. cárcel a la presidencia, es el libro de Juan Manuel Carr que cuenta muy bien todo este proceso.
Juan Manuel Carr, uno de los periodistas internacionales más especializados o más conocedores de Brasil, ¿no? Ahí pasaba entonces Lula haciendo mención a los obreros. Él va a tener que hacer una buena performance también en la zona industrial de San Pablo. San Pablo es el estado más grande de Brasil, el más poblado. La zona industrial debería ser tendencialmente favorable al PT para contrarrestar el interior de San Pablo, mucho más conservador, mucho más bolsonarista, para decirlo rápido. Una de las claves de la elección se va a jugar en lo que pasa en ese contraste entre esos dos sectores de San Pablo, ¿no? Además, el estado de San Pablo nunca fue gobernado por el PT, es el estado que siempre se dice que nunca pudo conquistar el PT en todos estos años, incluso en la época de hegemonía de Lula y Dilma, nunca pudo, sí la alcaldía, o sea, sí la ciudad de San Pablo, por ejemplo, el ex ministro de Economía Fernando Haddad, pero nunca el estado de San Pablo. Siempre fue de centro derecha y ahora de extrema derecha con el bolsonarismo, ¿no? Es bastante marcado, aparte tenés una población mayoritariamente blanca, que es Ujú. la que sigue a Exacto. Bolsonaro. Y es muy heterogéneo el Estado, ¿no? Es Además, o cierto, sea, es decisivo, pero es muy heterogéneo, ¿no? Las dos es cosas. cierto, sí, sí. Pasamos al último audio de Lula, después vamos a cerrar un poco con el lanzamiento de Flavio Bolsonaro en Copacabana. Audio número 4, Lula decía algo interesante sobre, ya poniendo el foco en la contienda que se viene y en estos años de Brasil a partir de la irrupción de la extrema derecha hacia 2018, ¿no? Con Jair Bolsonaro. Vamos a escuchar lo que decía en este sentido Lula en el audio número 4. Eu sou o primeiro presidente da República eleito 3 vezes. Não tem na história desse país. E tem muita gente que fala, por que o Lula quer um novo mandato? Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu, enquanto for vivo, não vou permitir parar de lutar e deixar com que a direita, uma direita que ficava dando risada das crianças que estavam morrendo por falta de remédio, de uma direita que é responsável pela morte de 400 mil pessoas da Covid por irresponsabilidade de não com a vacina. Que futuro essas pessoas pensam para o povo brasileiro se você ri de um velhinho que está morrendo asfixiado por falta de ar? Que futuro você quer para o povo brasileiro? Bueno, he pasado a Lula con la mención al bolsonarismo, a los años de Bolsonaro, ¿no? Y el trauma Y a de la la política pandemia. que tomaron durante la Ujú. época de la pandemia también. Exactamente, un trauma colectivo en Brasil, la gestión de la pandemia durante la presidencia de Bolsonaro. Decía Lula, yo soy el primer presidente de la República electo 3 veces. No hay antecedentes en la historia del país. Y sé que mucha gente dice, ¿por qué Lula quiere un nuevo mandato? Yo quiero decir lo siguiente, yo mientras esté vivo no voy a permitir parar de luchar y dejar que vuelva a la derecha. Una derecha que se reía mientras los niños morían por falta de remedios, una derecha que es responsable de la muerte de 400.000 personas de COVID por irresponsabilidad en la compra de la vacuna. ¿Qué futuro esas personas piensan para el pueblo brasileño si se estaban riendo mientras había niños que estaban muriendo asfixiados por falta de aire? Decía Lula en este pasaje, uno de los más fuertes de su discurso de lanzamiento de campaña. Pasamos, estamos viendo el tiempo, ¿no? Sí, Todavía tenemos pasamos, unos minutitos. sí, pasamos un poquito al lanzamiento de Flavio Bolsonaro en Río de Janeiro, en Copacabana, un acto más bien escuálido en términos de presencia. Escuálido, me Sí, gusta ese sí, adjetivo. sobre todo porque el bolsonarismo ha mostrado capacidad de movilización en otros momentos. Se podría decir que estamos en el momento más bajo, por ahora al menos, veremos cuando avance la campaña. Obviamente septiembre es un mes clave. Pero por lo pronto fue un acto de lanzamiento que sorprendió por la poca gente que fue, básicamente. A lo que se suma un candidato, ahora vamos a escuchar, que no termina de hacer pie, no termina de convencer, no tiene el carisma de su padre, que recordemos está encarcelado por golpista e inhabilitado para ejercer cargos públicos. Lo escuchamos a Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en el lanzamiento de su campaña en Río de Janeiro. E eu estou aqui com toda a humildade, aceitando essa missão que o presidente Bolsonaro me passou, porque eu tenho a convicção que há um propósito de Deus para o nosso país
E eu sei do tamanho da minha responsabilidade. E eu tô mais do que preparado para recolocar o Brasil no caminho da prosperidade. Eu tô mais do Ahí, que preparado. ahí pasaba Flavio Bolsonaro en el lanzamiento de su campaña, un discurso mesiánico un poquito, ¿no? Ya estamos acostumbrados, pero no deja de ser sorprendente que alguien diga que Dios Qué, tiene una misión para él. qué raro la derecha. No, no, ni hablar. Pero bueno, a ver, traduzco y seguimos. Yo estoy aquí con toda humildad, aceptando esa misión que el presidente Bolsonaro me pidió, porque tengo la convicción de que hay un propósito de Dios para nuestro país y sé el tamaño de mi responsabilidad. Y estoy más que preparado para volver a colocar a Brasil en el camino de la prosperidad, decía el hijo que es senador, me olvidé de mencionar, el actual senador Flavio Bolsonaro, candidato a presidente por el Partido Liberal. Como decía, no termina de hacer pie en la campaña, obviamente falta más de un mes, pero eh, si ya de entrada no convencía del todo como candidato, lo que vino a mitad de camino, cuando ya empezaba a hacer su primer tramo de recorrido como candidato, fue el escándalo del Banco Master de Danilo Borcaro, para decirlo rápido y no Sí, para extender. ponernos en Sí, contexto. sí, es básicamente un escándalo de corrupción que sacudió principalmente a la familia Bolsonaro en general y a Flavio en particular, ¿no? Un escándalo, básicamente, es la divulgación de un audio por los medios de comunicación en el cual básicamente se ve cómo Borcaro le presta millones de dólares a Flavio Bolsonaro para la elaboración de una película sobre la historia de su padre. Un Millones presupuesto, de sí, no, dólares. en un presupuesto absolutamente ridículo, obviamente no era para eso. Se nota en la caída de las encuestas a partir de ese escándalo, que fue hacia el mes de mayo de este año. Avanzamos un poco más y ya para ir llegando al final de la columna, las propuestas, ¿no? Por el lado de Lula, obviamente, al ser un presidente en ejercicio, que además gobernó muchos años Brasil, uno tiene que dar cuenta a la vez de lo que hizo hasta acá y de lo que promete para su nuevo mandato, o el nuevo mandato que busca, el Sí, cuarto sí. mandato. Em, para mencionar simplemente algunos hitos breves, ¿no? de su gestión de esta tercera presidencia, me refiero a la que inició el 1 de enero de 2023. Eh, en noviembre del 25, o sea, hace no mucho, un asunto clave en este gobierno Lula, tercer gobierno Lula, se aprobó en el Congreso de Brasil la exención del impuesto a la renta, que benefició a 25 millones de trabajadores, con ingresos hasta 5.000 reales mensuales, o sea, se buscó beneficiar a los sectores más de abajo, la pirámide salarial, Sí, sí. digamos, los que ganan cerca de 930 dólares máximo, unos 5.000 reales, como decía. Esto benefició a 25 millones de trabajadores y fue una promesa de campaña de las más fuertes que tuvo Lula de cara a este tercer mandato que está en curso. Yendo a este año, en mayo hubo dos hitos clave. Primero, en diputados se aprobó el fin de la llamada jornada 6x1. Falta en el Senado, ¿no? Pero en diputados ya se aprobó este proyecto que finaliza, como digo, la jornada de 6x1, jornada 6 días laboral, laborales y exactamente, uno y de uno de descanso. descanso. Se busca reducir de 44 a 40 horas semanales. Cuando Lula presentó, o sea, se busca dar 2 días de descanso, me refiero, ¿no? 5 de laburo, 2 de descanso. Lula dijo, más que horas en el reloj, estamos devolviendo a los trabajadores y trabajadoras el derecho a convivir con la familia, todo un discurso vinculado al derecho al ocio y demás. Em, Recordemos que en Europa ya es una realidad que se están exacto. reduciendo las horas de trabajo porque se está Ujú, priorizando el bienestar general ujú. de las personas y del contacto Y no solo en con el ocio Europa, y sus sí, familias, sí. totalmente. No solo en Europa, yo recuerdo acá mismo haber cubierto hace un par de años más o menos, el gobierno de Boric en Chile también redujo a 40 horas semanales la jornada laboral con este discurso del derecho al ocio del trabajador. También en mayo de este año se anunció una inversión histórica en el sistema de salud, el SUS, el Sistema Único de Salud de Brasil, 2.200 millones de reales, o sea, unos 430 millones de dólares, para incorporar medicamentos oncológicos de alto costo que pasan a ser gratuitos, cirugías robóticas, reconstrucción mamaria, bueno, una serie de cuestiones que pasan a ser gratuitas en el sistema de salud de Brasil, una inversión muy fuerte. Y por el lado de las propuestas de Bolsonaro, y así vamos cerrando, bueno, ajuste de gasto público, endurecimiento de la represión interna, combate a los cárteles, ¿no? Alineamiento con Estados Unidos, inversión extranjera por sobre inversión pública, bueno, el repertorio tradicional del bolsonarismo.
Las encuestas no le dan bien, ahora sí, último, no le dan bien a Bolsonaro, pero falta, está abierto el partido, 38-31 en la primera vuelta, según Quest, publicada el viernes pasado, perdón, y en un balotaje 43-40 con indecisos, o sea que está abierto el partido, 43-40 es una ventaja leve para Lula. En un escenario polarizado, la polarización es la norma en Brasil, ¿no? Hace Vamos muchos a ver años, veremos cómo sigue. se resuelven o se deciden en sus votos. Un mes y medio falta. Bien, hay tiempo Hay todavía. tiempo. Nosotros ya nos quedamos sin Nosotros tiempo, no. así que ya tenemos que cerrar el programa. Mirá qué pie te di. Sí. Gracias, Juan, por venir. Un Gracias por gustazo. traernos la información de la actualidad de Brasil. Nosotros nos vemos el viernes próximo a las 10 de la mañana en Noticero por Punto Cero Radio. Soy Andrea Bernardi. Te agradezco que hayas compartido este tiempo con nosotros y te deseo que tengas un fin de semana y un comienzo de semana hermoso. Nos estamos viendo.